Dios bendiga a todos. Escuchemos la palabra de Dios porque Dios escogió a José para que fuera el padre adoptivo de Jesús. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Primeramente quiero decir que carpintero en griego quiere decir tekton. Tekton es una palabra que habla muy claramente de personas con habilidades tecnológicas muy avanzadas en el mundo antiguo de aquella temporada, en aquella época, y este término tekton es usado por algunos escritores antiguos para describir a alguien con habilidades asombrosas. Tekton es un maestro artesano de lo excelente. Entonces, cuando la Biblia dice carpintero, no significa que fue José un pobre carpintero, definitivamente no. Un gran maestro artesano. José estaba calificado para recibir mayores riquezas, como dice Lucas capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? José ya había demostrado desde joven que podía él asumir responsabilidades y también tareas realmente importantes. José fue un hombre muy íntegro que Dios ya estaba viendo desde su trono y con él podía manejar materiales de alto costo. Él podía estar manejando algo muy grande. Un hombre que sabía administrar el dinero. Y José había superado muchas pruebas en muchos niveles. Entendiendo todo esto, sabemos que Dios confió en este hombre, José, verdaderamente para que fuera el padre que Dios quería para su hijo Jesús. Entonces, qué fenomenal es ver la palabra del Señor, no nada más por encimita, sino lo que dice la verdadera palabra del Señor. José, Dios lo escogió para ser el padre adoptivo de Jesús. Ahora, otra cosa que José tenía mucha misericordia. En Mateo capítulo 1, versículo 18, dice allí, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que ellos pudieran unirse como marido y mujer, antes de que tomaran matrimonio, María resultó ya tener al bebé, ya lo tenía en su barriguita. Jesús realmente ya estaba en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo. José no tuvo nada que ver, no tuvo parte en ese fruto que es Jesús, del Dios viviente, el Rey de Reyes. Entonces, la forma en que José manejó esta situación reveló algo sorprendente de su carácter. En Mateo capítulo 1, versículo 19, ahí vemos el carácter de este hombre. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, en un momento tan difícil donde él podría rápidamente apedrear a María, porque ¿cómo fue eso que ella está teniendo un bebé? Aquí vemos que la bondad y la misericordia de José abundó en su corazón. José era un hombre que asistía a la sinagoga. José amaba la palabra de Dios. Él no era un hombre religioso que la maltrató a María al enterarse de que ella iba a estar ya esperando ese bebé. Entonces, él no fue rudo. Él no fue malo, religioso, acusándola, no. Fue algo glorioso que vemos en la palabra del Señor. Dios quiso que José fuera el padre de Jesús en la tierra. Y José también vemos que José obedeció la voz de Dios y muy sensible al Espíritu de Dios y muy obediente. En Mateo capítulo 1, versículo 20, ahí dice la palabra del Señor que
José dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José hubiera podido argumentar, José hubiera podido paralizar todo, pero José no, él fue obediente porque tomó a María como su esposa. Este hombre se atrevió a obedecer a Dios aún en este momento tan difícil. Esta historia es algo hermosa de nosotros considerar a estas alturas en este siglo 2025. José también tenía una profunda confianza en Dios. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice la Biblia, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Aquí obedeció rápidamente a la palabra de Dios. Tenía que ir a Egipto, a esta tierra extranjera, pero cuando Dios le habló a José, por supuesto, se dirigió a avisarle que él tenía que hacer este recorrido a Egipto, y ahí Dios seguro que le iba a mandar la provisión hasta que llegara allá. Cuando los magos, usted se acuerda, cuando los magos aparecieron con tesoros, con regalos, le dieron todo lo que necesitaba para esta familia santa. Gloria a su nombre. También, por último, José fue un líder espiritual para su familia. Escucha bien, en Lucas capítulo 2, versículo 41, versículo 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Iban sus padres, estamos hablando de María y José, y Jesús, lo llevaban a Jerusalén, lo llevaban a la fiesta de la Pascua, lo llevaban a la iglesia. José llevaba a su familia. Él no nada más decía, bueno, vete, mijo, vete para la iglesia. Él estaba en su casa como ejemplo. Él estaba en su casa como un líder espiritual, siéndole fiel al Señor. Y aquí vemos que José era un hombre que guió a su hijo, que guió a su casa espiritualmente hablando como un líder. Aleluya. Y Dios había estado observando. En Jerusalén había muchos hombres por quien elegir, pero José ya, el Señor ya lo había elegido a él, porque él era un hombre muy íntegro, un hombre confiable, un hombre de verdad que podía tener esta tarea tan importante. Al igual a María. María también, Dios vio su corazón y María no titubeó, no discutió, nada. Ella dijo, hágase en mí, yo soy tu sierva, hágase en mí conforme a tu palabra, como dice ahí la escritura, hágase en mí. En Lucas 1:38, cuando el ángel vino y ella le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces es importante que nosotros correspondamos a Dios, que Él ya tiene un plan para nosotros. Él nos llamó con este llamamiento santo y nos corresponde decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Dios observa nuestro corazón y Dios sabía que José y María iban a decirle que sí a este llamado. Dios sabía. Entonces, mira, mi pregunta hoy es esta. ¿Qué sabe Dios de ti?